buenas tardes, buenos días, buenas noches, según corresponda a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven en diferentes lugares. Una de las preguntas que se ha hecho a lo largo de la humanidad ha sido preguntar por el mal. ¿Qué es el mal? ¿De dónde proviene? ¿Por qué existe el mal? ¿Y cómo se manifiesta? Y otros van más lejos todavía preguntando, por ejemplo, si Dios existe. ¿Cómo es posible que exista el mal? Uno de los tratadistas que ha estudiado este tema es sin duda San Agustín de Hipona. No quiero entrar en detalles de los antecedentes de esta doctrina y cómo él fue de alguna manera motivado para estudiar este tema y formar un tratado teológico al respecto. Así que voy a obviar esas escuelas filosóficas que de alguna manera están en el trasfondo de esta doctrina, como el maniqueísmo, por ejemplo, el platonismo. Así que vamos al punto. Vamos a definir qué es el mal. Si hay algo tan real en el mundo, mis queridos hermanos y hermanas, es precisamente el mal. Y este mal tiene diferentes rostros. Y para efectos de esta predicación, y que espero pueda ser de ayuda, realmente ese es mi deseo, esa es mi oración, que pueda orientar a mis hermanos y hermanas, que pueda servir como una pauta, como una guía. Entonces, en función de ese deseo pastoral, voy entonces a abocarme a ofrecer una definición del mal y 3 dimensiones del mal. 3 dimensiones que de alguna manera ilustran qué es el mal. ¿Qué es el mal? San Agustín contesta con 3 palabras. Carencia de bien. Fácil de recordar. Hay un ejemplo, un supuesto ejemplo, realmente nadie sabe si eso es cierto o no, de que el joven Albert Einstein, cuando fue estudiante de colegio, tuvo un diálogo con uno de sus profesores. El profesor le pregunta respecto a cómo es posible que exista el mal si hay un Dios. Entonces Albert Einstein le vuelve con una pregunta y le dice, ¿acaso existe la oscuridad? Y el profesor le dice, bueno, no. Porque la oscuridad es ausencia de luz. Entonces le hace la siguiente pregunta a Albert Einstein, el joven Albert. Profesor, ¿existe el frío? Y de nuevo el maestro le responde, pues no. El frío es ausencia de calor. Y Albert Einstein añade al final de este diálogo diciendo que el mal no existe. El mal no existe. El mal es ausencia de Dios. Siguiendo con la línea de San Agustín, él dice que el mal no tiene naturaleza propia, porque si aceptáramos que el mal tiene naturaleza propia, estaríamos aceptando que el Dios creador, el Dios eterno, el Dios de las Escrituras, entonces también sería creador del mal. Si fuese así, cosa que no es, pero si fuese así, hipotéticamente hablando, quedaría descartado el libre albedrío. Se caería la sociedad, porque se eliminaría la responsabilidad personal. Y no tendría que haber un poder judicial, por ejemplo, porque nadie tendría que ser responsable de sus actos. Y la única posibilidad para ser salvo, alcanzar la salvación de Dios, sería solamente por un decreto divino. Bueno, me imagino que intuyen a qué me estoy refiriendo. Si nos vamos al libro de Génesis, amados hermanos, en el acto de la creación, vemos que Dios iba diciendo, y vio Dios que era bueno. Creó las estrellas, el cielo, etc. Y vio Dios que era bueno. Y en cada acto de la creación se repite
reiteradamente la frase "y vio Dios que era bueno". Bueno, por lo menos 6 veces. Y vio Dios que era bueno. Y cuando crea al hombre, ¿qué dijo? Ahora, cuando dice la Biblia hombre o en el lenguaje teológico hombre, por supuesto no está refiriéndose únicamente al varón, está refiriéndose al hombre y a la mujer, al género humano. Y dice que Dios vio que era bueno en gran manera. Entonces la pregunta que podemos hacernos, y con legítima razón, es: ¿qué intruso se metió para dañar eso que era bueno en gran manera? ¿Qué creen que fue ese intruso? Ya lo adivinaron, ¿verdad? Ese intruso fue el pecado. Obvio que si uno quisiera seguir profundizando este punto, vamos a llegar al punto en que ya no tenemos categorías mentales, intelectuales, como para poder adentrarnos de manera mucho más profunda. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16 dice algo muy interesante. Dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién? Nadie. Ahora profundicemos señalando las 3 dimensiones del mal. Primera dimensión: el mal es la esencia de todo ser finito. En la teología de Agustín entendemos que todo ser finito, todo ser limitado, ya contiene el mal por esencia, pero no por naturaleza. Cuando decimos esencia, nos referimos a la sustancia que forma el ser y que indica su cualidad. Cuando decimos por naturaleza, nos referimos al ser mismo. Entonces, por ser limitados y por ser finitos, los seres humanos tenemos que sufrir el mal. Por supuesto, aquí hago una distinción. Me estoy refiriendo al mal amoral. Mal amoral. Es decir, no es el pecado moral como acto. Este mal es una característica de lo limitado. Todo ser limitado va a tener en su esencia el mal, y es carencia de bien. Por ejemplo, todos necesitamos alimentarnos, porque si no nos alimentamos, morimos. Esa es una señal de finitud. Todos necesitamos tomar agua, porque si no tomamos agua nos deshidratamos. Es otra señal de finitud. Y así podríamos poner 1000 ejemplos que requieren, digamos, la satisfacción de determinadas necesidades nuestras, porque de otro modo no podríamos seguir viviendo. Eso entonces demuestra que somos seres finitos. Eso significa que tenemos una naturaleza finita. Solo Dios no tiene mal, porque no es ser limitado, porque no es un ser finito. Dios es un ser ilimitado y Dios es un ser infinito, y por tanto el mal no puede afectarlo. Hay algunos errores respecto al mal. Hay muchos que creen que mal es igual a pecado, pero no siempre mal es igual a pecado. Déjenme darles algunos ejemplos. El caso de Job. La Biblia dice en el capítulo 1, versículo 1 del mismo libro de Job, que Job era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Oh, qué maravilla! ¿Pero qué le pasó? Le sobrevino una tremenda calamidad. Ustedes conocen la historia. ¿Y qué le dijeron sus amigos? Sus amigos le dijeron: seguro has pecado, por eso te ha sobrevenido esta maldad. Nos preguntamos por qué sus amigos tuvieron que hacer semejante juicio sobre
Job, imputándole algún acto de maldad, algo que él haya cometido pecado? Bueno, porque en parte era la concepción de algunos en aquel tiempo. Hay otro caso en el Nuevo Testamento donde piensan que mal es sinónimo de pecado. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Y dice el pasaje que pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. En todo caso, ese ciego había estado en esa condición desde que nació. Entonces la pregunta de los discípulos es: Rabí, ¿quién pecó? Dirigiéndose al ciego, o sus padres. Vean ustedes cómo los discípulos tenían esa misma forma de ver el mal como sinónimo de pecado. Bueno, Jesús creo que alteró sus paradigmas mentales, sus paradigmas teológicos, y le dice: no pecó ni ni sus padres. Y bueno, después añade Jesús que más para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y un tercer ejemplo es el propio Señor Jesucristo. Él sufrió el mal sin ser malo. Él experimentó la maldad de los hombres. Fue objeto de rechazo, fue objeto de injuria, fue objeto de falsas calumnias, ¿no es cierto? Fue objeto de un proceso judicial que fue completamente alterado. Diríamos que no hubo un debido proceso para el Señor Jesucristo. Y termina en una cruz. Toda la maldad de la humanidad estaba en Jesús. Y ya claro, nosotros sabemos que Jesús, cuando está en la cruz, Él está dando su vida por nosotros, está muriendo por nuestros pecados. Esa culpa del pecado de la humanidad, bueno, lo asume el Señor Jesucristo. Entonces, ¿podríamos decir que Jesús sufrió el mal? Sí. ¿Fue malo? No. Entonces, una conclusión sería que una cosa es ser víctima de la maldad y otra cosa es ser malo. Una segunda dimensión del mal es que el mal puede adquirir un rostro redentor a la luz de Jesucristo. Bueno, quiere decir que el mal del cual uno es víctima, y podríamos ir, haciendo un paréntesis, podríamos ir a José, ¿recuerdan ustedes? Que fue víctima de la maldad de sus hermanos, que lo tuvieron que sacar de la casa, venderlo, engañar a su padre, que lo había devorado una fiera. José fue víctima de la maldad. Entonces, es posible que uno pueda ser víctima de la maldad. Pero si lo ponemos en la perspectiva de fe y en la fe puesta en el Señor Jesucristo, confiando en la soberanía de Dios, ese mal que uno puede estar sufriendo puede llevarnos a una vida más profunda en Dios. Recuerden ustedes cuando José, al final, hay un encuentro entre él y sus hermanos. Habían pasado tantos años después que ellos lo habían vendido, lo habían puesto en una cisterna. Y ellos se sienten, por supuesto que se sienten miserables, se sienten unos criminales, por así decirlo, respecto de su hermano a quien lo habían despojado de la casa de su padre. De hecho, era el hijo más querido de Jacob. ¿Y qué le dice José? Pues no tienen por qué entristecerse tanto. Porque ¿saben qué? El mal que ustedes quisieron hacerme a mí, Dios lo transformó para mi bendición. Amados hermanos y hermanas, a veces vamos a enfrentarnos a ciertos males. Males que no son producto de nuestra mala acción. Ya dijimos que una cosa es ser víctima de la maldad
y otra cosa es ser malo. José es víctima de la maldad. ¿Qué debemos hacer entonces cuando un cristiano experimenta el mal, esas carencias de las que habla San Agustín, la carencia del bien, que se traducen quizá en enfermedades, en dolores, en una traición, en la pérdida de un ser amado? ¿Qué podemos hacer? Lo que los seres humanos hacen por lo general es ponerse a lamentar, a llorar, a maldecir, a echar la culpa y a llenarse de rencor. No les recomiendo que sigan eso. Muchas personas, siendo víctimas del mal, han dicho, bueno, si Dios es tan bueno, ¿cómo es posible que me haya venido esto? Yo me voy de aquí. Una vez, cuando hubo un accidente, una hermana me decía, ¿cómo voy a seguir diciendo de hoy en adelante que Jehová es mi pastor y que nada me faltará? ¿Cómo voy a poder seguir diciendo el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, etcétera? La opción que tenemos para que el mal pueda adquirir un rostro redentor a la luz de Jesucristo es que nosotros veamos esa circunstancia, veamos esa prueba, esa carencia, esa enfermedad, ese dolor, o cualquiera fuere la naturaleza de ese mal, lo veamos como una oportunidad que la vida nos da, que las circunstancias están dándonos, ¿no es cierto? O que Dios lo está permitiendo para acercarnos más a Dios. Yo recuerdo una vez a un hermano que perdió su empresa, se quedó, y él decía que gracias a esa experiencia dolorosa había aprendido la lección de la humildad. Conocí a un abogado que su especialidad era redactar sentencias condenatorias. Después que sobrevivió a una grande crisis, él dijo que eso lo había transformado y que a partir de esa experiencia ahora ni siquiera se animaba a pensar mal de la gente. Las circunstancias de adversidad, hermanos, el mal que podemos sufrir, el mal que podemos estar experimentando, esa carencia de bien que podemos estar viviendo, si lo vemos a la luz de Cristo y con los ojos de la fe, confiando en esa soberanía de Dios que Él está guiando nuestros pasos y que no estamos solos, puede ser la oportunidad para crecer, para avanzar en la vida cristiana, para ser mejores hijos de Dios. Recuerdo una vez el doctor Bruno Radi, un gran siervo de Dios que ya está allá, más allá de las estrellas, que está más allá del sol, en la presencia de Dios. Él nos dijo una vez, nos compartió a los líderes respecto a la experiencia de un pastor. Su esposa fue diagnosticada con un cáncer terminal. Ella era miembro del Ministerio de la Alabanza y Adoración de la iglesia. Su rol en este ministerio era ir al piano cada domingo en los cultos de la iglesia, poner sus manos sobre esas teclas del piano. Era una pianista y mientras tocaba ese piano alababa a Dios y la congregación adoraba al Señor. Y esa hermana podía decir que aunque sabe cuál es su situación, ella no puede dejarse dominar por la circunstancia, sino que ella tiene que seguir cumpliendo el ministerio que Dios le había dado hasta el último aliento de vida. Así que, hermanos y hermanas, tenemos dos posibilidades frente al mal: llenarse de rencor, llenarse de resentimiento, echar la culpa a medio mundo, o decir: Dios, dame tu gracia. Ayúdame, Señor. Quiero que esta circunstancia me ayude
a ser mejor hijo de Dios. Quizá mejor esposo, quizá mejor esposa, quizá mejor hijo, quizá mejor hija, para ser un verdadero hijo de Dios. ¿Y qué decimos de Pablo? El mismo apóstol Pablo nos habla de un aguijón que tenía en su cuerpo. Y él era un apóstol de Cristo. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que alguien que es un apóstol y que le está sirviendo al Señor y que está recorriendo las costas del mar Mediterráneo, predicando como un loco, habiendo dejado todo por Cristo, y cómo es que tiene esto? ¿Por qué el Señor no lo sana? Él mismo dice, yo le he pedido al Señor que me sane, que me quite el aguijón de la carne. ¿Y Dios qué le dice? 1 Corintios 12:9. Y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. ¿Qué? El poder de Cristo. Qué maravilloso, amados hermanos. Qué profundo. Y si vamos más adelante en Filipenses, Pablo escribiendo su carta de los Filipenses, la carta del gozo, la carta de la gratitud, escribiéndolo desde la cárcel. Yo no sé qué psicólogo o qué psiquiatra es capaz de alabar y adorar a Dios y de alentar a la iglesia para que siga gozosa en medio de la dificultad. En otro momento vemos a Pablo y Silas allá encarcelados en Filipos, y a medianoche ellos, pese a que habían sido apaleados, pese a que las varas que había caído sus espaldas había provocado heridas, y con sus pies en un cepo, en vez de maldecir, en vez de llenarse de rencor, ¿cómo lo vemos a Pablo y Silas? Aleluya, alabando y adorando y cantando al Señor. Hay dos opciones, mis queridos hermanos y hermanas, amigos que me están escuchando. Frente a la adversidad, frente a la prueba, frente al mal, elijamos esta opción como una oportunidad para crecer, como una oportunidad para acercarnos a Dios, para ser más pulidos en el alfarero. Así que esta es la segunda dimensión, que el mal puede adquirir un rostro redentor a la luz de Jesucristo. Y la tercera dimensión del mal es el mal pecado. Y esto es distinto. Este es el pecado original y pecado personal. Y para mejor definir, voy a remitirme al artículo 5 de Fe de la Iglesia Nazareno, que habla precisamente sobre el pecado original y personal. Presten atención. Creemos que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres y la muerte por el pecado. Creemos que el pecado es de dos clases, pecado original y depravación y pecado actual o personal. Creemos que el pecado original o depravación es aquella corrupción de la naturaleza de toda la descendencia de Adán, razón por la cual todo ser humano está muy apartado de la justicia original o estado de pureza de nuestros primeros padres al tiempo de su creación. Es adverso a Dios, no tiene vida espiritual, está inclinado al mal y de continuo. Además, creemos que el pecado original continúa existiendo en la nueva vida del regenerado hasta que el corazón es totalmente limpiado por el bautismo con el Espíritu Santo. Creemos que el pecado original difiere del pecado actual, por cuanto constituye una propensión heredada al pecado actual de la que nadie es responsable.
sino hasta que el remedio divinamente provisto haya sido menospreciado o rechazado. Creemos que el pecado actual o personal es la violación voluntaria de una ley conocida de Dios, cometida por una persona moralmente responsable. Por tanto, no debe ser confundido con fallas involuntarias o inevitables, debilidades, faltas, errores, fracasos u otras desviaciones de una norma conducta perfecta, las cuales son residuos de la caída. Sin embargo, tales efectos inocentes no incluyen actitudes o respuestas contrarias al Espíritu de Cristo, las que pueden llamarse propiamente pecados del Espíritu. Creemos que el pecado personal es primordial y esencialmente el pecado es una violación de la ley del amor y que en relación con Cristo el pecado puede definirse como incredulidad. Ese es el pecado como acto. El pecado original y el pecado como acto. Eso es muy diferente. Pero está dentro de la dimensión del mal. Ahora, voy a citar, para ir concluyendo, un diálogo supuesto entre un humanista y un San Agustín. Pregunta el humanista, ¿no es Dios creador de los delincuentes? Sí, contesta Agustín. ¿No los creó con libertad e incluso para actuar mal? Sí, responde. Entonces, ¿no es responsable de lo que ellos hagan? No. ¿Por qué? Porque la voluntad está bien hecha, es buena, nos hace libres, contesta Agustín. Pregunta, pero si un automóvil pronto presenta problemas, ¿no es un problema del fabricante? ¿No hizo mal su trabajo? Sí, contesta. Pregunta, ¿no se podría aplicar el mismo razonamiento a la voluntad que funciona mal y que sigue su egoísmo en vez del bien? No, contesta Agustín. Pregunta, ¿por qué? Porque una cosa es crear un automóvil que depende de un fabricante y de un chofer, y otra cosa es crear a un ser con voluntad libre. El concepto de voluntad implica elegir libremente. Pregunta el humanista, ¿no sería más perfecta una voluntad si fuera hecha de tal manera que solo elija el bien? Agustín dice no, porque en ese caso dejaría de elegir, no sería voluntad. El ser humano se convertiría en un animal que obedece a sus instintos. Entonces pregunta finalmente el humanista, medio ya perdido, y dice, ¿es mejor un mundo de libertad o un mundo sin libertad? Porque así no se eliminaríamos el problema del mal. Y San Agustín contesta sí, pero a costa de eliminar el hombre. Porque no dejaría de ser tal. Dios no debe acabar con la corrupción, añade. Nos toca a nosotros realizar ese milagro. Claro, hermanos y hermanas, nadie podrá realizar ese milagro por sí mismo. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios, mediante la obra redentora de Jesucristo y la obra santificadora del Espíritu Santo, nos dará gracia en medio de la carencia de bien. Podemos recibir gracia de Dios para sobrellevar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras penas, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Yo le invito a usted que me está escuchando en este día a reconocer su finitud, a reconocer sus limitaciones, a acudir a la gracia de Dios, a acercarse a Dios, a decirle al Señor, Señor, yo no puedo.
pero sé que tú puedes ayudarme. Y quizá hay alguien que está luchando con un pecado de acto, pecado moral, y no puede salir de ahí, o con algún vicio, con alguna droga. Hay algo que no le deja salir. Bueno, Jesús ya dijo en Juan 8, el que hace el mal, el que practica el pecado es esclavo del pecado y siervo de Satanás. Pero luego Jesús en ese mismo contexto dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que vamos al único que nos puede libertar. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿se acabará el mal en el mundo con esto? Claro que no, pero quizás sea un mundo mejor. Por supuesto que sí, es lógico pensar que si la humanidad entera naciera de nuevo, se convirtiera de sus malos caminos y entregara su vida a Dios y permitiera que el Señor sea Señor y soberano de su vida, claro, tendríamos un mundo mejor. Claro, no habría guerras. Claro que no habría más asesinatos. Claro que no habría más violaciones. Claro que habría un sentido de fraternidad, de hermandad y de amor. Ahora, entre tanto, tenemos que seguir conviviendo en este mundo. Entre tanto, tenemos que seguir experimentando esas carencias de bien que definen el mal. Pero llegará el día en que el mundo será redimido de todo mal y de todo vestigio de pecado. ¡Aleluya! Un día este mundo será redimido. Esta tierra que hoy gime y que también nosotros gemimos y decimos, ¿por qué tanta maldad? ¿Y por qué todo esto? ¿Y por qué todo aquello? ¿Cuándo van a parar? ¿Cuándo va a parar la maldad? Ya dije, el Evangelio tiene la esperanza, el Evangelio tiene la respuesta, el mensaje de transformación. Dios puede cambiar al hombre. Dios es el único que puede cambiar el corazón. Solo Dios puede transformar la vida del ser humano, hacerle una nueva criatura en Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Fijémonos lo que dice Romanos 8:22 al 39. Pablo dice, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Imagínense esa figura, esa metáfora que Pablo usa. Esta creación está gimiendo como con dolores de parto. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un día se acabará toda esta maldad del mundo, mis queridos hermanos y hermanas. Esta tierra será redimida. La humanidad será redimida. Todos aquellos que han creído en Cristo para salvación y vida eterna serán redimidos, serán glorificados. Pero entre tanto, estamos en este mundo. Pero estar en este mundo no significa estar derrotados. No es una mirada pesimista y decir, bueno, no nos queda otra cosa, estamos en el mundo. Si lo preguntásemos a Pablo, él diría que somos más que vencedores. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y saltamos al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí hay una larga lista que yo diría son carencias de bien. Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Versículo 37.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para vencer, hermanos y hermanas, solo podemos vencer por medio de aquel que nos amó. Usted solo no podrá vencer nada. Usted solamente seguirá siendo víctima. Pero en aquel que nos amó, somos más que vencedores. En aquel. Y luego Pablo en el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro. Vean ustedes, Pablo está seguro. No duda ni un poquito. Él está seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amados hermanos y hermanas, esta es la esperanza del cristiano. Esto es lo que da sentido profundo a nuestras vidas como hijos de Dios, aun cuando vivimos en un mundo malo. Aún en medio de la finitud, en medio de la limitación, aún en medio del dolor, de la enfermedad y de todo tipo de carencias, frente a los cuales no podemos hacer nada muchas veces, recordemos que no estamos solos, que no estamos lanzados a la nada o al vacío, como dice este pesimista filósofo Heidegger. Nosotros sabemos que nuestra vida tiene un propósito en las manos de Dios. Nosotros sabemos que estamos sobre esta tierra con un propósito divino. Hermano, hermana, tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene una razón de ser. Dios te trajo con una misión a este mundo. Y no permitas que nada de este mundo te distraiga de tu verdadero enfoque respecto de quién eres tú con relación a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Todo lo contrario, amados hermanos, en medio de toda esta maldad que hay en el mundo, nuestra vida como hijos de Dios encuentra su máxima expresión y su mayor sentido en la medida en que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Ahí está la clave. En la medida en que Él es el Señor y el soberano. Y recordemos, amados hermanos, que la victoria que alcanzó Jesús allá en la cruz, esa victoria que le dio el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, nosotros participamos de ese triunfo. Bendito sea Dios. A Él sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, bendice tu iglesia, bendice tu palabra. Espíritu Santo, toma estas palabras y aplícalas a la mente y al corazón de cada uno de tus hijos que han tenido la oportunidad de escuchar esta bendita palabra. Señor, gracias, a ti sea toda gloria y honra, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.